Entonces va de nuevo el mol, la unidad con la que se le mide esto, la cantidad de sustancia. Bueno, y el mol está considerado dentro de una de las 7 magnitudes fundamentales y por eso o por ello está reconocido en el Sistema Internacional de Unidades. El mol es una unidad, ¿vale? Entonces, pues no es cualquier cosa. Aquí, la verdad, ya ven que, bueno, y aparte porque tengo un poquito de tiempo, entre comillas, me puse a leer, ¿no? Un poco acerca de las definiciones de mol, porque hay muchas. Leí inclusive que la asociación de la UAPC y por ahí también algunos físicos rebuscados, de esos físicos clásicos, aún no logran ponerse bien o definir bien el concepto de mol. Sin embargo, lo que voy a presentar es lo más aceptado, principalmente por la UAPC o la UAPAC, ¿vale? Ahora, esto es interesante, ¿no? Decíamos que el mol, eh, dada cualquier sustancia, vamos a llamar, esto ya lo vimos, las sustancias pueden ser elementos o compuestos, esto lo vimos en la primera clase, considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales. Aquí vamos, yo nada más voy subrayando palabras claves. Entidades elementales, es decir, cosas elementales que tiene la materia o que hacen o que crean a la materia. Ahorita vamos a ver qué cosas son esas entidades elementales, ¿no? Aquí lo llaman entidades elementales. Bien, entonces ahora sí, la definición del mol como tal, como tal, como tal. Eh, el mol se va a definir como una cantidad. ¿Cantidad de qué? Cantidad de entidades elementales, es decir, es una cantidad de materia, ¿vale? Entiéndase materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Esto nada más es recordar las definiciones del principio. Bien, de dicha sustancia, es decir, puede ser cualquier sustancia, pero ojo, entiéndase, quiero que recuerden las primeras clases, entiéndase sustancia, elementos o compuestos, ¿vale? Que son las dos clasificaciones de sustancias puras. Entonces va de nuevo, se define un mol a la cantidad de sustancias que contiene tantas entidades, es decir, tantas partículas que contiene la materia. Como átomos hay en 12 gramos de carbono 12 y nos quedamos de verga. ¿Qué chingados quiere decir esto, no? Entonces, miren, aquí me voy a atrever de hacer algunas anotaciones, ¿bien? En esto de las definiciones, ¿va? Dice la definición, bien, un mol, ¿no? Se refiere a cantidad de entidades, ¿no? A cantidad de entidades, ¿vale? Ahorita explicamos qué es esto de entidades, pero entiéndase de primera instancia que se refiere a entidades, aquella cosa o aquellas cosas que van a comprender o que forman la materia, ¿vale? Entonces, entidades, pues cosas que forman la materia. Bien, ¿no? Y ahorita vamos a explicar esto, no se apuren. Entonces dice, el mol son entidades, ¿no? De cualquier átomo, en este caso ellos mencionan en cualquier sustancia, entiéndase sustancia que pueden ser elementos, elementos o que pueden ser compuestos. Entonces va, ¿cuántas entidades haya? Es decir, ¿cuántas entidades conformen la materia en 12 gramos de carbono 12? Eso es un mol, dice. Un mol son las entidades de materia que están contenidas en una sustancia en cuántos gramos o cuántas cosas haya en 12 gramos de carbono 12. Bien, ahora sí, voy a explicarlo de una manera más bizarra. Bien, supongamos, ¿no? Yo siempre les hago esto, supongamos que yo tengo una báscula, ¿no? Ahí está mi báscula. O sea, por eso dije imaginen, ¿no? Entonces, chéquense. Dice que de un lado voy a tener las entidades, es decir, las cosas que conforman la materia. A eso le vamos a llamar entidades. Y del otro lado dice la definición cuántas moléculas contengan 12 gramos de carbono 12. Bien. Entonces, prácticamente es esto.
Yo tengo 12, o de ahí sacan esto de la definición del mol, ¿bien? Entonces, de un lado tienen 12 gramos de carbono 12 y ellos empiezan a vertir o a echar entidades que conforman la partícula, ¿bien? Entonces, a eso es a lo que ellos llaman unidades fundamentales de la materia. Así va de nuevo, unidades fundamentales de la materia. Ahorita vemos qué son esas unidades fundamentales, ¿no? Entonces le echan aquí una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, no, así, hasta que la balanza se equilibra, ¿vale? Hasta las cuantas unidades fundamentales, 12 gramos de carbono 12 se van a equilibrar hasta las 6.023 por 10 a la 23 unidades fundamentales. Es decir, ¿cuántas unidades fundamentales caben o equivalen a 12 gramos de carbono 12? Esto. Dos, o muchas veces lo dejan hasta ahí. 6.02 por 10 a la 23 unidades fundamentales. ¿Vale? Entonces, ¿y por qué esto? Miren, ¿por qué esta definición tan rebuscada o tan compleja? 12 gramos de carbono 12. Si ustedes recuerdan, y de hecho ya me voy a salir de la pizarra, si ustedes recuerdan el tema de isótopos, podemos tener tres tipos de carbono: carbono 12, carbono 13, ahí la cagué, bueno, es carbono 13 y carbono 14, que estos son isótopos radioactivos, ¿no? Nada más, esto es para que recuerden nada más, ¿vale? Entonces, ahora sí, me regreso a la presentación. Vientos. Y bueno, ahí está, aquí atrás bien piteramente el carbono, ¿no? Y ahora sí, ¿qué son las unidades elementales? Bien, las unidades elementales pueden ser átomos, moléculas, iones. Esto de iones ya lo vimos también la clase pasada, fotones, electrones, radicales o cualquier tipo de partículas, pero que estén incluidas en esta definición. Va de nuevo, unidades fundamentales pueden ser átomos, moléculas, iones, fotones, electrones. ¿Vale? Muy bien. Entonces dice que el mol va a tener, bueno, y estas unidades elementales, ¿dónde van a estar? Que existen en un mol de una sustancia, es decir, van a estar en una sustancia dada. En este caso, la definición, ¿cuál era la sustancia dada? Pues los 12 gramos de carbono 12. Bien. Ahora dice, por definición, una constante que no depende del material ni del tipo de partícula considerado. ¿A qué se refiere esto? Vale madre si es agua, vale madre si es vinagre, vale madre si es petróleo, o sea, vale madre lo que sea. Un mol siempre es un mol, es una cantidad de unidades fundamentales, no importa lo que sea. Por eso dice aquí, no depende del material ni del tipo considerado. Bien, a esta cantidad de unidades que le caben, de unidades fundamentales que contiene la materia, es a lo que vamos a llamar número de Avogadro. Bien, que el número de Avogadro pues es el que les dije hace ratito, 6.023 por 10 a la 23, ¿vale? Repito, este número de Avogadro, ¿qué es lo que va a representar? Bien, el número de Avogadro lo que representa es o va a representar a un mol. Por eso la unidad de mol está definida o está considerada en el Sistema Internacional de Unidades. Bien, porque es una cantidad, bien. Entonces, si yo te digo, ¿cuántas partículas fundamentales o cuántas unidades fundamentales tiene un mol de agua? Pues tú ya sabes que un mol equivale a 6.02 por 10 a la 23 unidades fundamentales. Es decir, en un mol de agua tengo esa cantidad de partículas. Si yo te digo, tengo un mol de dióxido de carbono, ¿cuántas partículas fundamentales tengo ahí? Pues tengo 6, la chingada. Si yo te digo así, bien pendejo, tengo un mol de sillas, pues ¿cuántas sillas voy a tener? 6.0 sillas, ¿no? Bien, es algo así, es decir, esta unidad yo no la puedo cambiar, ya está establecida, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante el mol? Bien, ¿por qué? O la importancia de ver el tema de mol.
El concepto de mol prácticamente es el que nos va a dar paso a realizar los cálculos necesarios en una ecuación química, es decir, entender el concepto de qué es el mol o cuánto equivale el mol, me va a dar esa conversión, ¿no? De llevar la química analítica cualitativa a llevarlo a la química analítica cuantitativa, es decir, ya describir a través de un número, ¿va? Por ejemplo, pues lo que hacemos con esto pues, es el cálculo del número de moles, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, no se apuren. Antes de ver del cálculo de número de moles, tenemos que ver el otro concepto más. Entonces, ya tenemos un concepto, el concepto de mol. Repito, ¿qué es el mol? Unidad de partículas fundamentales o de unidades fundamentales que están contenidas en 12 gramos de carbono 12. ¿Cuántas unidades están contenidas en esa cantidad? 6.02 por 10 a la 23. Ya no lo puedo cambiar, ya está definido, ¿vale? Y pues se define de la manera que explicamos anteriormente, ¿vale? Muy bien.